Hola, ¿qué tal, estudiantes? Bueno, muy buenos días. Bueno, pues recordaremos que en la sesión anterior, bueno, estudiamos el concepto general de responsabilidad internacional de Estado y los dos elementos necesarios para que exista un hecho internacionalmente ilícito, que es la atribución de la conducta al Estado y la violación de una obligación internacional. En esta segunda parte, que es la videosesión 21, nos vamos a concentrar en este primer elemento que es la atribución. Es decir, pues vamos a analizar cuándo una conducta puede ser considerada el hecho del Estado. Y este punto pues es fundamental porque no toda conducta realizada pues dentro del territorio de un Estado genera automáticamente responsabilidad internacional. Para que exista responsabilidad, pues sí es necesario demostrar que la conducta puede imputarse jurídicamente al Estado. El derecho internacional establece reglas específicas para determinar esa atribución. El primer supuesto es el comportamiento de los órganos del Estado y se considera hecho del Estado la conducta de cualquier, déjame ver si aquí está, así. Se considera, bueno, el hecho del Estado, la conducta de cualquier órgano estatal, sin importar si pertenece al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o cualquier otra estructura pública. Permítame un momento. Tampoco importa si se trata de un órgano superior o inferior, central o territorial. Esto significa que el Estado puede responder internacionalmente por actos de su presidente, ministros, legisladores, jueces, elementos de la policía, autoridades administrativas, fuerzas armadas, órganos autónomos o cualquier persona o entidad que tenga calidad de órgano del Estado conforme al derecho interno. El derecho internacional pues no acepta que un Estado se excuse diciendo que el acto fue realizado por un órgano de menor jerarquía o por una autoridad local. Si esa autoridad forma parte de la estructura estatal y actúa en esa calidad, el comportamiento puede atribuirse a él, al Estado. Y veamos primero, bueno, pues la responsabilidad por actos del órgano legislativo. El Estado puede incurrir en responsabilidad internacional cuando su órgano legislativo pues aprueba una ley contraria a sus obligaciones internacionales. También puede generarse responsabilidad por omisión cuando el legislador no expide las normas necesarias para cumplir un tratado o cuando no deroga una ley incompatible con una obligación internacional. Y aquí debemos recordar un principio esencial. El Estado no puede invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de una obligación internacional. Si un Estado celebra un tratado, debe de adoptar las medidas internas necesarias para cumplirlo. No basta decir que una ley nacional impide su cumplimiento. Aquí la responsabilidad legislativa puede darse incluso por actos de rango constitucional si una disposición constitucional se opone a una obligación internacional, puede generar consecuencias internacionales. El derecho internacional exige que el Estado cumpla sus compromisos internacionales de buena fe. El segundo supuesto es la responsabilidad por actos del órgano ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene una presencia muy amplia en la vida internacional del Estado a través de sus funcionarios, agentes diplomáticos, fuerzas de seguridad, autoridades migratorias, autoridades administrativas, y representantes internacionales, pues el Estado actúa en múltiples escenarios. Un Estado puede incurrir en responsabilidad si un funcionario administrativo, un agente de policía, una autoridad migratoria o un miembro de las Fuerzas Armadas comete
una conducta contraria al derecho internacional. Lo relevante no es la jerarquía del funcionario, sino que actúe como órgano del Estado y que su conducta viole una obligación internacional. Sin embargo, debe precisarse que no todo daño causado por un funcionario genera automáticamente responsabilidad internacional. Es necesario que exista un hecho ilícito conforme al derecho internacional. En algunos casos, además, pues antes de acudir al plano internacional, pues deben de agotarse los recursos internos disponibles, especialmente cuando se trata de reclamaciones promovidas por particulares o extranjeros. Y el tercer supuesto es la responsabilidad por actos del órgano judicial. En el derecho internacional clásico se pensaba que el Estado no debía responder por los actos de sus tribunales bajo el argumento de que el Poder Judicial era independiente. Sin embargo, actualmente se reconoce que el Poder Judicial es independiente del gobierno, pero no del Estado. Por ello, sus actos también pueden generar responsabilidad internacional. Y un Estado puede ser responsable si sus tribunales aplican indebidamente un tratado, desconocen una obligación internacional, aplican una ley en donde se manifieste contraria al derecho internacional o incurren en denegación de justicia. Y la denegación de justicia es una figura particularmente relevante, porque originalmente se entendía como la negativa de acceso a los tribunales. Sin embargo, con el tiempo y el concepto pues, se amplió para incluir otros supuestos graves, como retrasos injustificados, faltas de garantías procesales indispensables, negativa de dictar sentencia, falta de ejecución de resoluciones o decisiones judiciales manifestantemente injustas. No obstante, pues sí debe de distinguirse entre una verdadera denegación de justicia y un simple pues, error judicial. El derecho internacional pues, no exige que los tribunales internos sean infalibles. Un Estado no incurre en responsabilidad internacional por cualquier error de interpretación cometido de buena fe por sus jueces. La responsabilidad surge cuando existe una violación grave, discriminatoria, arbitraria o manifiestamente incompatible con las obligaciones internacionales. Otro supuesto de atribución se refiere a los actos de las entidades territoriales. Esto se refiere a los estados federales como México, los actos de entidades federativas, municipios o autoridades locales pueden atribuirse al Estado en el plano internacional, aunque internamente existan competencias distribuidas entre federación, entidades federativas y municipios frente al derecho internacional, el sujeto responsable, pues es el Estado en su conjunto. Y esto es muy importante porque un Estado, pues no puede justificar el incumplimiento internacional alegando que la conducta pues fue realizada por una autoridad local o que la materia correspondía a una entidad federativa. La organización interna del Estado no elimina su responsabilidad internacional. También pueden atribuirse al Estado los actos de personas o entidades que no conforman o que, bueno, no forman parte formal de la estructura estatal, pero están autorizadas por el derecho interno para ejercer atribuciones de poder público. Pensemos, por ejemplo, de los organismos descentralizados, empresas estatales o entidades privadas que realizan funciones públicas específicas. Si actúan ejerciendo autoridad pública y violan una obligación internacional, su conducta puede atribuirse al Estado. Otro caso, pues son los órganos puestos a disposición de un Estado por otro Estado o por una organización internacional. Si esos órganos actúan en ejercicio de atribuciones del poder público del Estado receptor, su conducta puede generar responsabilidad para este último. El criterio central es determinar bajo qué autoridad actuaban y en beneficio de qué Estado ejercían funciones públicas. Un supuesto aquí especialmente importante es el de los actos ultra vires.
Estos son los actos, bueno, pues realizados por órganos, funcionarios o entidades públicas que exceden sus competencias o actúan en contra de instrucciones. El derecho internacional establece que el Estado puede ser responsable aun cuando el órgano se haya excedido en sus facultades, siempre que haya actuado aparentemente en su calidad oficial. Por ejemplo, si un agente del Estado abusa de su autoridad mientras ejerce funciones oficiales, el Estado no puede simplemente decir que ese agente violó instrucciones internas. Si ante terceros actuó como representante del Estado, la conducta puede atribuirse internacionalmente. Sin embargo, si la persona actuó de manera completamente privada, sin invocar una autoridad estatal y fuera del ejercicio de sus funciones, entonces no necesariamente se atribuye el acto al Estado. Y el análisis depende de las circunstancias concretas. También puede atribuirse al Estado los actos de personas o grupos que actúen bajo sus instrucciones, dirección o control. Y aquí nos referimos a particulares que, aunque no sean formalmente órganos estatales, actúen de hecho por cuenta del Estado. Si un Estado dirige, controla o instruye a un grupo para realizar determinada conducta internacionalmente ilícita, no puede evadir responsabilidad argumentando que formalmente se trataba de particulares. Otro supuesto es el de personas que ejercen de facto prerrogativas del poder público. Esto ocurre en situaciones excepcionales, por ejemplo, cuando las autoridades oficiales desaparecen o no pueden ejercer sus funciones o un grupo de personas asume provisionalmente funciones públicas. Y para que la conducta sea atribuible al Estado, deben de ejercer efectivamente funciones públicas, actuar ante la ausencia de autoridades oficiales y existir circunstancias que justifiquen ese ejercicio. Ahora bien, una de las materias pues, más complejas es la responsabilidad por actos de movimientos insurreccionales. En principio, los actos de movimientos insurreccionales, eh, que es el principio en principio, pues los actos de un movimiento rebelde que no logra triunfar, no se atribuye al Estado. Siempre que el gobierno legítimo haya actuado con la debida diligencia para prevenir, controlar o sancionar esos actos. Aquí la regla general es que el Estado no es asegurador absoluto de todo lo que ocurra en su territorio. No puede exigirse que impida cualquier daño en toda circunstancia. Sin embargo, sí debe de actuar con vigilancia razonable, prevenir riesgos previsibles y sancionar a los responsables cuando sea posible. Si el movimiento insurreccional triunfa y se convierte en el nuevo gobierno del Estado, entonces sus actos pueden atribuirse al Estado. La lógica es que ese movimiento, al asumir el gobierno, pasa a representar al Estado. Incluso puede responder retroactivamente por actos cometidos durante el proceso revolucionario. También puede ocurrir que en un movimiento insurreccional logre pues crear pues un nuevo estado en parte del territorio de un estado preexistente. Y en ese caso, los actos del movimiento pueden considerarse hechos del nuevo Estado. Finalmente, pues bueno, el Estado pues este, puede, creo que ya está. El Estado, bueno, puede asumir responsabilidad por actos que originalmente no le eran atribuibles. Si después Si después los reconoce y adopta como propios, esta regla es relevante porque pues, un Estado puede hacer suya una conducta realizada por particulares, eh, grupos, entidades ajenas a su estructura mediante declaraciones, aceptación formal o comportamiento posterior. Y bueno, para cerrar ya esta sesión, pues debemos recordar
que la atribución es el puente jurídico que conecta una conducta concreta con el Estado. No basta afirmar que algo ocurrió en el territorio de un Estado. Hay que demostrar que la conducta fue realizada por sus órganos, por entidades que ejercen el poder público, por particulares bajo su control, por movimientos que llegaron al poder o que fueron posteriormente reconocidas como propias. En la siguiente sesión vamos a estudiar el segundo elemento del hecho internacionalmente ilícito, la violación de una obligación internacional, y también analizaremos las circunstancias que pueden excluir la ilicitud de un hecho estatal. Que tengan excelente semana. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.